Santiago de Cuba impresiona. Su geografía majestuosa de frente al Mar Caribe, su variedad de estilos, su folclor o la hospitalidad de su gente la convierten en una ciudad auténtica. Volver a ella tras los rastros de lo ocurrido en el siglo XVI es mezclar los mitos con las leyendas con la realidad. Esta historia inicia justamente un 18 de noviembre de 1518 con una epopeya, una aventura encabezada por Hernán Cortés, que parte de aquí, justamente de esta ciudad emblemática del oriente de Cuba, de su bahía, rumbo a la conquista de la ciudad de Tenochtitlan y el Imperio Azteca. Por eso y por más hemos venido justamente hasta este lugar. Es el mismo centro, el mismo corazón de Santiago de Cuba. A nuestras espaldas está la casa del adelantado Diego Velázquez, primer gobernador que tuvo esta isla. Y bueno, andaremos tras sus pasos. Sin duda, marcará la pauta de una epopeya, de una verdadera historia de aventura, donde más allá de los cuestionamientos históricos está, sobre todas las cosas, esa historia que une para siempre a Cuba y a México. Entonces la invitación es a que nos acompañen. La historia tendrá entonces a Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, natural de Medellín, España, como protagonista. Ellos llegaron en 1510, enviados desde la Española. Velázquez era quizás el hombre más rico de la Española y por eso se le da la misión esta de la conquista de la isla de Cuba. Entran por Baracoa y luego fundan toda una serie de villas, que la última resultó Santiago. Pero la séptima villa estaba prácticamente frente a la Española y tenía una bahía de bolsa extraordinaria, y entonces el propio Velázquez decidió que esta fuera la villa principal y así se lo hace conocer al virrey de las Españas y también a la corona. Ahora, a partir de ese momento se le orienta a Velázquez el pensar en la conquista de la tierra firme. La historia de Cortés en Cuba había comenzado por la primera villa fundada por Diego Velázquez, aquí, Baracoa. Un 15 de agosto de 1511, Diego Velázquez, fundador de las primeras villas, Hernán Cortés, que después fue alcalde hasta el 1514, Francisco de Morales, Pánfilo de Narváez, entre otros expedicionarios que lo acompañaron a la fundación de esta villa. Fue realmente un momento significativo. Fue Hernán Cortés, esa figura que tiene tantos libros, que de él se ha hablado tanto. Vivió aquí, en esta iglesia se casó. O sea, hay dos matrimonios, los dos primeros matrimonios españoles fueron Diego Velázquez con la niña Isabel de Cuéllar y él con Catalina Juárez. Una vez trasladado a Santiago, el proceso de que Santiago haya sido la villa principal, nosotros le llamamos capital, en realidad Velázquez, cuando le hace la carta de relación al rey, lo que le dice es que esta será la villa principal y da las dos razones: una, su cercanía a la española, y dos, tener una bahía amplia donde toda la armada española cabía en ella. Esos son los argumentos que se dan. Pero entonces Diego Velázquez decide asentarse a él y ya con eso pues le daba una condición especial. O sea, el gobernador de la isla, el adelantado, estaba en Santiago, ¿no? Y desde aquí se empiezan a pedir cosas especiales, que es lo que le da la categoría. En primer lugar, se pide que el obispado de Cuba, que había sido pensado para Baracoa, porque él cuando entra a Cuba, el primer lugar de asentamiento es Baracoa, eso que se había pedido para Baracoa se traslade para Santiago de Cuba. Cortés es el primer alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba y eso lo avalan varios documentos.
El primero de ellos data de 1616 y es que eso se descubre en 1525 cuando se buscan las escrituras y se reconoce que realmente es el alcalde en el año 1516. Hay otro documento también del 17 que lo prueba y otro del 19 donde Cortés se dice que él es alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba. Incluso cuando sucede la expedición de Grijalva, que Velázquez no queda contento con ello, le plantea en ese texto de que él había hablado con el alcalde de Santiago de Cuba, Hernando Cortés. Esta casa, que está considerada la más antigua de Cuba y que fue vivienda del primer gobernador español en la isla Diego Velázquez de Cuéllar, es sin lugar a dudas el lugar donde se debió decidir la partida de Cortés y ultimar los detalles de esa partida. A Velázquez lo han estado envenenando y diciéndole que él no sabe en manos de quién ha puesto esta expedición, y prácticamente a última hora Cortés, por lo que yo he podido estudiar, decide hacerlo por su cuenta y prácticamente aborda la embarcación en el puerto, la habilita y habla con algunos amigos personales marineros, etcétera, y prácticamente parte sin la anuencia de Velázquez. Partió entonces Cortés de Santiago, pero sus provisiones no le permitieron alejarse de Cuba. Trinidad es la ciudad cubana que guarda con mayor fidelidad la impronta de su pasado colonial. Caminar por las calles y plazas de su centro histórico puede resultar un viaje en el tiempo. Definitivamente ha cambiado mucho la Trinidad que Hernán Cortés visitó en aquel lejano siglo XVI a la que encontramos hoy, cuando lógicamente mantiene la condición de patrimonio cultural de la humanidad. Pero a pesar de esos cambios, Trinidad sigue conservando lo más importante, sus tradiciones, su misticismo y esa idiosincrasia que ha dado lugar a esta mezcla de las culturas de España, Cuba y México. Esta fue una de las primeras villas fundadas por el adelantado Diego Velázquez y hoy es una de las más atractivas ciudades de Cuba. Desde ella seguiremos contando nuestra historia. Hernán Cortés, cuando viene a Trinidad, todo indica que fue bien recibido, que era un hombre que tenía sus deudos, como se llamaba en la documentación de la época, gente que de algún modo tenían relación con él o le debían favores, lo acataban como líder. Es lo que la historiografía actual dice la clientela política de un jefe, ¿no? Es un hombre que tiene fuerza política, fuerza militar, carisma para atraer las personas que están aquí, y los conquistadores de mayor rango, de fuerza en esa época, se van con él. Se dan cuenta que esa empresa es una empresa de mayor alcance que seguir colonizando tierras en Cuba. Todos los bastimentos se lo llevaron. El casabe, la carne salada, los cultivos, parte del ganado. Caballos había poco, lo que había se lo llevaron también. Uno de los conquistadores relacionados que se va con Cortés era Diego de Ordaz. Diego de Ordaz tenía indios de repartimiento, tenía tierras, tenía productos, tenía animales, y se va. Se va también un músico, el primer músico que se relaciona en Cuba en esa época, el músico de apellido Ortiz. Finalmente, el 10 de febrero de 1519, la flota abandonó las costas de Cuba. Consistía aquella armada en 11 naves, con 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y unos 200 indios y negros como auxiliares de tropa. Llevaban 32 caballos, 10 cañones de bronce y 4 falconetes. El primer contacto con las civilizaciones mesoamericanas lo tuvo en la isla de Cozumel.
En este lugar va a encontrar un náufrago español que tenía más de 9 años de vivir en este punto, que era precisamente Jerónimo de Aguilar. Y de ahí él continúa la expedición, ingresa al Golfo de México hasta desembarcar en Centla, donde hay una gran batalla ahí contra el cacique de Tabasco, al cual logra vencer, y le regala precisamente a este cacique 20 mujeres, en las cuales lleva una en especial que se le unió, se le alió, y con él pudo traducir precisamente del náhuatl al español y entender muchas cosas. Fue Malitzin o Malinali Telepal, a la cual es bautizada posteriormente como Doña Marina. De ahí, Hernán Cortés va con ella y llega precisamente hasta lo que hoy es Veracruz, desembarcando ese Viernes Santo de la Crucifixión, 22 de abril de 1519. Ahí no pararía el asunto. Después de fundada la Villarrica, meses más tarde, deciden irse a un segundo asentamiento. En ese lugar donde ya se había efectuado antes la unión con el cacique gordo de Tlaxcala, Cortés decide partir posteriormente hacia la conquista de Tenochtitlan. Y una vez en Veracruz comenzamos nuestra pesquisa periodística, todo gracias a la cortesía del doctor Carlos Luna, presidente de Sociedad Punto Cero Televisión. Carlos, ¿te interesa tanto la historia de Veracruz? Sí, por supuesto, por 2 razones fundamentales. Primero, pues soy veracruzano, y la segunda, por la relevancia de este hecho histórico que aconteció en 1519, que fue la llegada de Hernán Cortés a estas costas de Veracruz, la fusión que se dieron entre las culturas prehispánicas y el bagaje cultural que trajo el conquistador, que dan origen a lo que hoy es actualmente nuestro país, México. Cortés comienza a convencer a sus más aliados a quedarse con lo que hay aquí. Eso es tierra firme, venían de islas, hay muchas riquezas, etcétera, etcétera. Y finalmente un día sucede algo que marca la diferencia en la historia. Se hace la fundación de un cabildo al cual le van a poner el nombre de la Villarrica de la Veracruz. Cortés no estaba presente físicamente ahí, pero sí en esencia. Don Alonso Hernández de Portocarrero y don Francisco de Montejo, que venían de Cuba, son los primeros alcaldes de Veracruz. Se hace el maestro de entradas, de salida, tesorero, alguacil real y regidores. Y en ese momento, ya constituido y haber jurado la existencia de ese cabildo de la Villarrica de la Veracruz, mandan a traer a Hernán Cortés. Le dicen que quién es él, ya le dice que él es únicamente el capitán de la expedición. Y bueno, le dicen que ya ellos como cabildo, como autoridad real, como las que hay en España, le dan un nuevo título, el de capitán general y justicia mayor. Cortés notó entonces que el imperio azteca tenía enemigos y que esto facilitaba sus planes de lograr su conquista. Pero para ello tenía que imponer también su voluntad y su mando sobre la facción del gobernador Diego Velázquez, que sostenía que Cortés no tenía autorización para poblar, sino solo para rescatar y descubrir, y que deberían volver a Cuba terminada la expedición. Cortés necesitaba vencer. ¿A quién? Pues bueno, a todos los pueblos que se iban a encontrar aquí, y finalmente los venció. Logró prácticamente imponerse o lograr un sincretismo. Estableció una alianza militar con la cultura totonaca, con capital en Zempoala, y en un tiempo reunió un ejército de 13,000 guerreros totonacas, 400 soldados españoles con armas de fuego y 15 caballos. A fines de agosto, el ejército de Cortés llegó al territorio de la Confederación o República de Tlaxcala y se detuvo allí varias semanas. En la segunda carta de relación de Hernán Cortés, o sea, en el reporte que hace a su rey, ¿verdad?, comenta de algo que lo deja asombrado, enormemente asombrado. El mercado de Ocotelulco, el mercado de los tlaxcaltecas, porque el mercado en aquella época era un sitio extraordinario, en la cultura indígena era un sitio extraordinario.
Cortés llegó a Cholula, ciudad aliada del Imperio Azteca, un paso que no se recuerda con gloria. Pasa por Cholula y lo que llama la atención que no es recibido con todos los honores como él ya quería merecer. Cortés fue asusado por sus hombres y posiblemente por la propia de la Marina que habían investigado que iba a ser traicionado en Cholula. Entonces Cortés, sin piedad, reúne, junta a más de 3,000 cholultecas, los llama, los convoca, y él mismo lo menciona, dice, al son del artabuz, cada español le tocó matar 6 cholultecas, más de 3,000 gentes, que fue una masacre horrenda, indignante, para una ciudad mística, sagrada y religiosa, que por eso se dice que Cortés la atacó, porque estaba dispuesto a todo. Pues sí, venía con esa sed de riqueza, sed de todo lo que habían pensado que había mucho oro. Entonces, naturalmente, Cortés, esa fue más la matanza, yo le llamo de la codicia, de la ambición. Los conquistadores habían recorrido una difícil ruta hacia el Valle de México, cruzando por entre 2 volcanes, hasta un paraje boscoso y de espléndida belleza que todavía lleva el nombre de Paso de Cortés. Según el historiador Carlos Pereira, en su libro Hernán Cortés, pues nos dice que venían indígenas de Cuba con las huestes de Cortés. Y algo pues trágico, que es parte de ese momento, es que los indígenas murieron de frío en esta región de Jico e Ihuacán. Yo pienso que pues el cambio climático de Cuba a las costas de Veracruz pues era parecido, pero de las costas a las altas montañas el clima cambió terriblemente, porque los cronistas nos hablan que en Jicochimalco estuvieron cerca de los hielos perpetuos, o sea, de las montañas donde ya había partes congeladas a los más de 3.500 metros de altura. Por el camino constantemente recibían embajadas del emperador azteca Moctezuma con regalos y avisos de que no llegasen a Tenochtitlán. Se les amenazaba con que la gente estaba enfadada y que no serían bien recibidos, pero Hernán Cortés no hizo caso. La conquista de México no tenía marcha atrás. Y una vez allí, los españoles no daban crédito a lo que veían. Aquello parecía un cuento extraído de algún libro de caballería. Grandes templos y edificios, muchos de ellos dentro del agua, palacios, oro, flores, multitudes saludándolos. Todo un sueño jamás imaginado. El mundo de los aztecas, sin tiempo para organizarse y presa de sus contradicciones, abría las puertas a los seres blancos que se convertían en sus conquistadores. Moctezuma quedó paralizado por sus dudas religiosas. Cortés logró apoderarse del emperador y convertirlo en su prisionero junto con sus familiares más próximos. La Ciudad de México, así de imponente y majestuosa, lleva entonces también en sus raíces algo de Cuba. Hemos recorrido la parte mexicana en estos últimos días de la ruta de Cortés. Estamos hoy aquí en el corazón de lo que fue la antigua Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca, hasta donde llegó Hernán Cortés en esta tremenda ruta que se inició en Santiago de Cuba, pasando por Trinidad, lo que fue la Veracruz, Zempoala y tantos lugares que hemos recorrido durante estas fascinantes jornadas. ¿Qué te ha parecido? Tú mismo lo has dicho, Carlos, ha sido fascinante. Y es que es una historia fascinante, por una parte el patrimonio, la riqueza, la sabiduría de los antiguos mexicanos y por otra, pues la audacia y la avaricia de los conquistadores españoles. Pero más que todo me ha impactado la manera en que sin resentimientos y a unos casi 500 años,
pues ustedes preservan esta rica historia. Sí, sin duda, para los mexicanos, más allá de los resentimientos, nos queda el orgullo de esta fusión de dos culturas que han sido importantes a lo largo de la historia. Yo creo que hay que recuperar y rescatar ese valor intrínseco que da pie a la nación que hoy es México, al orgullo que sentimos de ser mexicanos y de nuestra historia. Y es algo lindo también porque nos apasiona la unidad entre los pueblos, entre las naciones, entre las culturas. Y de este modo, a través de este trabajo que durante muchos días arduamente hemos tenido el placer de compartir, pues nos hemos visto juntos, España, Cuba, México. Así es que gracias a ustedes, a los mexicanos, por hacernos sentir latente toda esta riqueza arquitectónica, patrimonial, mexicana, cubana, española, todos juntos. Gracias de verdad, en nombre de nuestras raíces, que son raíces que nos unen. A partir de hace 500 años que se da este encuentro entre las culturas, pues nos da la oportunidad a los mexicanos, a los cubanos y por supuesto a los españoles de estar seguros de que nuestras raíces están muy firmes en México, en Cuba y precisamente en España. Bueno, pues gracias una vez más, ha sido un placer. Hasta pronto.